Hola, muy buenas, aquí estamos en el Teatro del Barrio, en este ciclo que hoy comienza, que tiene como título, un título precioso, El pasado no es lo que era, en el que vamos a reunir a artistas que tienen en cartelera obras que escenifican de una manera u otra, un poquito más contemporánea, el tema de la memoria. Yo soy Teresa Rivera, soy actriz y artista residente aquí en este teatro, en este maravilloso teatro, y hoy soy presentadora. Y para presentaros, nunca mejor dicho, a artistas, estos dos artistas y creadores que tienen obras que se estrenan, bueno, uno de ellos hoy y otra mañana en este segundo fin de semana de enero. A mi derecha tengo a Juanma Díez. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y a mi izquierda tengo a Riccardo Rigamonti, que Riccardo Rigamonti es italiano, pero me cuesta un poquillo más aprenderme Riccardo con ese. Bueno, buenas. Juanma Díez es autor e intérprete de Señor B, algunos desastres de la guerra, que se estrena hoy, insisto, en el Teatro del Barrio. Una obra escrita por él mismo y interpretada por... Interpretada por mí, ya que estaba también ahí un poco de todo, interpretada por mí, por Manuel del Pozo, por Borja Cortés y por Lolo Diego. Y dirigida por Jorge Sánchez. Que ella estuvo aquí el año pasado con Famélica, de Juan Mayorga. Bueno, no sé si fue el año pasado o algún año. Estuve, pero hace más. Yo creo que ¿Hace más? Sí. Bueno, con la pandemia... Ya, no cuentas, la pandemia no cuenta. Vale. Bueno, que ya han estado, que conocen el teatro son de la casa. Y es una historia de fantasmas, un poquito ahora, es una historia de fantasmas, ¿no? Luego ya lo desarrollarás un poquito. Sí, algo de fantasmas hay, puesto que aparecen personajes que no pertenecen a este tiempo ya, o sea, que irrumpen en un presente cuando son de otra época. Muy bien, y aquí a mi izquierda tengo a Riccardo Rigamonti, que vuelve al Teatro del Barrio porque la pasada temporada, ¿no? Tú estuviste la pasada temporada. Justo hace un año, sí. Hace un año, sí. Con la obra, a ver si lo digo bien. Colas. Lo podemos decir de muchas formas. Mira, yo lo digo colas, aunque en realidad si lo preguntas a un alemán te lo dice diferente. Colas. Entonces a mí para la musicalidad y tal me venía mejor colas, que es como también el autor italiano del texto y intérprete lo dice. Entonces pues ahí funciona. Entonces colas. Cula, que fue obra candidata a los premios Max 2021, eso sí, en la categoría de Mejor Espectáculo Revelación. Y ahora vienes, que estrena mañana, la obra Italianeses, fíjate por qué será, ¿no? Porque son italianos y albaneses. Albaneses. Sí, ahí todo el quid de la cuestión. ¿Y de quién es? Es de Saverio Larumina, que es un autor italiano, calabrés, yo también tengo orígenes de Calabria, que ha recogido testimonios reales de personas que de verdad han pasado esta historia muy curiosa y casi desconocida en Italia. Yo tampoco la conocía al leer el texto. Y son italianos que nacen, hijos de italianos que nacen en Albania en campos de prisioneros. Y ahí se quedan 40 años, olvidados. Tanto por el gobierno italiano, están ahí en un limbo. Hasta que cae el régimen, cae el muro de Berlín y ellos, como ciudadanos italianos, les dan el pasaporte y pueden volver a Italia. Pero claro, llegan a Italia y los italianos les dicen, tú eres un albanés. Madre mía, este ciclo es importante, el pasado no es lo que era, o sea que es como se habla mucho de la memoria, no se habla demasiado de la memoria. Es importante que sigamos con estos temas y fíjate, Italia, Albania, en fin, bueno, vamos, que yo me lío y hablo yo mogollón. El humor está presente, ¿no? En todas y como el miedo y también y algo de fantasma, ¿no? Porque la tuya, o sea, tu historia de fantasma, pero la tuya algo, sí, de hecho, algo también sí, tiene, sí. ¿no? Y lo que a lo mejor sí puede diferenciar, ¿no? El tipo de fantasma y demás es que en tu obra, ahora si la desarrollas un poquito más, Juanma, tiene relación lo que es la generación de la nieta, porque claro, con como una nieta, ¿no? Como las nietas pueden ver a la guerra civil, ¿no? La guerra del 36, ¿no?
¿Me confundo yo un poco? O... Sí, va por ahí como nietas y nietos tenemos esa visión desde hoy y como quizá con menos condicionantes de los que obviamente tuvieron nuestros abuelos, tuvieron nuestros padres, nosotros podemos tener una mirada, pues eso, menos condicionada y que nos permite hablar con la perspectiva del paso del tiempo sobre ello y recordarlo desde hoy, ¿no? ¿Y el fantasma por qué, Juan, no? El fantasma, bueno, parece un fantasma porque esta historia mi prima me cuenta el fusilamiento de su abuelo, yo decido hacer esta historia de teatro, me comparte generosamente unos escritos que tenía su padre sobre el tema, que tiene su padre sobre ello, y entonces a la hora de hacer la obra, este personaje, que la quiere hacer de una manera, quiere contar un monólogo comprometido y teatral y responsable sobre aquello, le aparecen esos fantasmas, esos miedos y esos familiares, como un abuelo del protagonista que le dice, ¿tú qué haces hablando de esto? ¿No? Que eso nos suena a todos de nuestros abuelos que nos decían, de la guerra no se habla, de esto mejor no hablar, o son cosas tristes, o te contaban anécdotas sin entrar en mucho detalle. Claro. Y por eso aparecen esos fantasmas, espectros encarnados ahí en el escenario. Fíjate. Y tú, Ricardo, lo tuyo se llama teatro narrativo. ¿Y qué es eso? Porque claro, no es una historia real, pero sí es una historia real, ¿no? Sí. También se mezcla eso como fantasma, pero a lo mejor no con tanto cuerpo, ¿no? Como lo que tú tienes un... Cuéntanos un sí, voy a contar dos cosas ¿no? por separado. Teatro de narración, así se empieza a llamar en los 90, en Italia, se estrena Coraz justo en 1989 y de Marco Galliani, y paralelamente Marco Paolini empieza también otra corriente de lo que luego se llama teatro civile, en el que se abordan pues, temas más recientes de la historia italiana desde un punto de vista crítico, contando pues, cosas de memoria que a lo mejor se han perdido, tragedias semi-olvidadas o cosas que uno sabe, de las que ha oído hablar pero no sabe bien cómo han ocurrido. Entonces eso se va desarrollando. En 2011 se estrena en Italia este texto, Italianesi, escrito e interpretado por Saverio La Luna, y utiliza un poco esto. ¿Qué es el teatro de narración? Bueno, simplemente es un actor o más, o una actriz, que cuenta una historia en un escenario, ¿vale? En Coraz era un narrador externo que pasaba por todos los personajes y por todos los cuadros por los que discurría toda la historia. En este caso, el Italianesi es un personaje de principio a fin, un intérprete, que cuenta su propia historia en primera persona. Y en este caso, lo de los fantasmas me suena mucho porque este es un personaje, digamos que es como una suma de los personajes con los que ha podido hablar el autor y ha condensado sus historias en la historia de este personaje, de este Tonino. Y desde mi punto de vista, para acercarme al personaje, yo me lo he imaginado como un fantasma, como un espíritu que aparece en el escenario y cuenta esta historia, porque él habla de fechas, habla de cosas que se refieren a un pasado y con una determinada edad. O sea, si yo lo contara de verdad en este momento, no tendría esa edad que tiene el personaje. Entonces, para mí es que este espíritu aparece ahí y nos cuenta esta historia en el presente, pero haciendo referencia a un pasado que está allí, no está muy lejos, porque hasta 1991 este señor sale que tenía 40 años. Yo ahora tengo 40, entonces me imagino que estoy ahí. Que acabo de terminar. Tú eres el espíritu. Claro, yo de alguna forma le presto el cuerpo, desde el punto de vista, al espíritu de este señor, de este Tonino. Claro, y lo cantas como si tú fueras, ¿no? Claro. Claro, por eso es una... Sí, ¿no? Ambos tenían en común eso, ese fantasma, porque también de alguna manera los fantasmas lo creas tú, ¿no? Tú vas creando el fantasma, o sea, no lo sé. O sea, yo ahora mismo, sí. Si yo creo un fantasma, claro, es memoria, es recuerdo, aunque tenga la foto, ¿no? En tu caso, ¿no? Del abuelo. ¿Por qué era tu abuelo? En mi caso, bueno, la víctima, el asesinado, es el abuelo de mi prima. Y luego, por otro lado, aparece mi abuelo, sí. Mi abuelo,
Y yo lo que creo, como lo considero yo, es que esos fantasmas de los que hablamos, en mi caso, son evocados. O sea, como que mi personaje está en el escenario para contar ese monólogo, evoca la noche del 15 de agosto de 1936, que es la noche del fusilamiento, y a la hora de evocar esa noche también irrumpen en escena esos fantasmas, en algún caso como mi abuelo diciendo: ¿qué haces contando esto? ¿Dónde vas? Para, no te metas aquí, no te metas en camisas de 11 varas, que decía. Sí, claro, porque lo invocan, ¿no? De alguna Sí, manera. yo utilizo, y también ahí se juega un poco con el humor en ese sentido, yo digo evoco, que es evoca. Me dicen: no invoca, no evoco, o convocas, no es. Pero bueno, es una forma de contarlo, ¿no? De eso te viene a ti porque ya vienes, ¿no? De trabajar la palabra, la improvisación con jamming, ¿no? Que Sí. supongo que todo ese juego de palabras, Sí. porque, bueno, eso también hay un poco, como he dicho, lo mismo que jamming y este espectáculo, que tienen en común, que no tienen en común, como... O sea, porque sí luego hablamos de cómo, por ejemplo, como has dicho un poco... Sí. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas en común y a la vez ninguna. Claro, Jamming es un espectáculo, claro, de improvisación, donde se crea todo el ¿Por momento. cuántos años llevas con jamming? 20 años. 20 años. 20 años, ahí. 20 años. 20 años, tú, 20 años. Y lo que sí que me ha dado mucho de jamming y me sigue dando es esta capacidad de improvisar y de escribir en el escenario. Entonces, eso me ha dado a la hora de escribir entiendo que mucha frescura a la hora de poner diálogo en los personajes. Y entonces, por eso esos juegos de palabras o recursos como la metateatralidad, la narración también, la narraturgia que dice Sinisterra, también aparecen ahí. Entonces yo creo que ahí ya sobre todo me ha dado ese callo, ¿no? Y ese juego y ese entendimiento de jugar en el escenario. Pero luego, claro, por otro lado es un texto rigurosamente escrito que se han aprendido los actores y actrices, los intérpretes, y entonces en eso no. Sí, la improvisación no está, pero claro, sí, la riqueza y el juego de las palabras. Sí. Y en el proceso, me imagino, ¿no? También de escritura, podrás utilizar eso a la hora de ir creando el proceso, ¿no? Sí. De ponerte en situación y de ir tal cual, construyendo. Tal cual, sí, de escribir en voz alta, que se dice, ¿no? ¿Y tu proceso, Ricardo? En mi caso, como el texto está escrito... Claro, porque el autor está aquí escrito que también es muy conocido en Italia, ¿no? Sí, él lleva Aquí no años tengo con ni idea. su compañía Scenografía Italia, organiza también un festival en Calabria, en una zona como un poco más complicada, pero lleva espectáculos de todo el mundo, de toda Europa, y tiene una estética muy interesante. Son dos compañeros que a veces trabajan juntos, pero luego se van también creando sus propios proyectos cada uno. Y este monólogo es parte de una trilogía, empezó con Dissonorata y luego L'Aborto, y tratan todos temas un poco comprometidos socialmente, pero siempre con un punto de vista muy humano. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante el humor, porque es como cuando, no sé, ves una serie que es trágica, entonces todo es trágico. Todo está todo intenso, es verdad, porque la vida tiene sus momentos de cada uno, pero luego jugamos con lo del día a día, o sea, un policía con el que los policías están todos así. Es verdad, los policías hacen su trabajo, se ríen, y tal, y aún estén lidiando con problemas gordos. Y en este caso, pues es la humanidad. Yo creo que donde afloráis ese humor, y en mi caso, que la historia está contada en primera persona. Y es una historia muy trágica, en la que él nace en un campo y no sale de ahí hasta los 40 años. O sea, vamos a ver, es tremenda. Pero él cuenta con una mirada cándida. Tampoco sabe que existe otro mundo, ¿no? Exacto, él dice eso, ya cuando luego ya lo cuenta, como que ya ha salido, entonces se da cuenta de las cosas. Pero por ejemplo dice, yo me veía el avión y lo veía ahí y me imaginaba cómo era por dentro. Pero yo, como no había visto nunca un avión, me lo imaginaba como un autobús, que era lo único que lo había visto, donde había más gente en el mismo sitio, y decía que se imaginaba el su referente, ¿no? Claro. Entonces, es eso, y ahí pues tiene espacio el humor. Entonces, un poco con el proceso, el texto, cómo está ahí, y está tan humano y tan real, de alguna forma,
Yo lo que he hecho es leer el texto, ir masticándolo, ir moviéndolo y descubriéndolo un poco mi tonino, que forzosamente va a ser diferente del tonino que interpreta Saverio. Claro. Hemos tenido ahí una charla sobre eso y nos Vale. hemos encontrado en eso, la humanidad y la empatía del personaje. Has dicho que has tenido charlas, pero no ha estado contigo en el proceso creativo No. el autor, ¿no? No. O sea, te ha dejado totalmente Sí. libertad creativa y artística Sí. para... Sí, yo he ido ahí con el texto, luego María Gómez, que es la codirectora junto conmigo, que siempre tiene una mirada externa, también ha sido en collage, que era un texto, yo el collage lo había visto muchas veces, el original, entonces ella lo que hizo fue borrar un método que yo ya sabía para construir el mío. En este caso ha sido diferente porque yo el espectáculo original no lo había visto solo un vídeo, vi solo un vídeo, pero porque el proceso ya estaba avanzado, como para ver si nos encontrábamos, Saberio y yo en determinadas cosas y para tener ahí una charla con él. Y efectivamente hay cosas que se juntan, pero cosas que han ido por su cuenta. Y entonces María, luego al final del proceso, me ha dado una mirada externa para ir puliendo para ayudarte en la creación. Y en tu caso, ¿cómo ha sido dirigir y actuar? No, yo no dirijo. Ah, tú no He diriges. escrito, la dirección es a cargo de Jorge, ¿no? Sánchez. Absoluto. Vale. Que bueno, que también nos conocíamos de Famélica, él dirigió Famélica y claro, es interesante la pregunta porque es verdad que yo, siendo el autor, siendo un tema tan personal, también estando en escena, Jorge de una manera muy generosa y muy inteligente ha sabido acompañar en ese proceso de dirección de una manera excelente y ese es el trabajo que él dice que hace sobre todo, ¿no? Como un acompañamiento de todo el proceso y obviamente con sus sugerencias, sus propuestas valiosísimas, pero con esa delicadeza de acompañar. Claro, porque en ambos casos no son... O sea, no hay una llamada desde fuera, no interpreta esto, que si estáis desde dentro, habéis decidido hacer una cosa, pero a la vez no se dirige totalmente, pero tampoco es, ¿no? O sea, claro, estamos todo esto es también claro, ¿no? del proyecto, ¿no? Claro. Producirlo. De elegir al grupo, porque al final el teatro es un equipo, pero que el equipo sea con estas reglas, ¿no? Que estáis desde dentro desde siempre. Total. Porque, claro, tú como autor no te puedes desligar mucho de la propuesta ni pienso. O sea, no, Sí, claro, a veces uno tiene que hacer un ejercicio de separarse un poco y demás. Y bueno, la suerte también, pues eso, que como bien dices, te lo organizas todo tú. He tenido la suerte de contar con un equipo alucinante, con Mabel, con Borja, con Lolo, también con la colaboración de mi prima que ha estado en el proceso creativo también, sobre todo durante la elaboración del texto. Y luego ese paso del texto al escenario con actores tan creativos como ellos, pues suman mucho también. Y siendo un autor abierto, pues cazas muchas sugerencias y propuestas que aparecen a la hora de traducir al escenario, ¿no? Sí. Y en tu caso, bueno, en los dos, ¿cómo habéis documentado? ¿Habéis trabajado historias individuales o no? ¿O historias siempre colectivas? ¿O combinando las historias individuales con las colectivas? ¿Cómo? Porque lo tuyo es más colectivo, lo tuyo es individual, pero tampoco es... O sea, no. Sí, yo le he apuntado por Porque otro autor, ¿no? Sí, O lo que hizo una el compañera. Lo que hizo el autor fue entrevistar a las personas. Y se encontraba un poco con esto que decías tú, de tu abuelo, de eso no se cuenta. O sea, ellos no querían contar eso. No. Él se encontró con esta historia porque entrevistaron a uno de los textos, a las personas en un programa de televisión, textos de la tarde, textos así, tal. Entonces él dijo, ¿qué es? Entonces fue buscando hasta que encontró los contactos y fue agrandando la red de contactos hasta que encontró varios. Y a través de un delicado proceso de entrevista, pues ha conseguido pues, construir historias y al final las ha condensado en la de una sola persona. Pero entonces eso de alguna forma hace en lo íntimo está lo universal, ¿no? Al final
encontramos una historia de una persona que se hace muy íntima y la cuenta de una forma muy íntima, pero al mismo tiempo nos está planteando un problema más grande, todo lo que ha habido alrededor de eso, que no eran solo italianos, había griegos, había albaneses, eran muchos prisioneros políticos, están las relaciones entre los estados, el hecho de que la embajada italiana no hizo nada hasta que cayó el régimen, hay todas muchas cosas que se van como reverberando hacia afuera. Entonces, pues que lo individual pues luego se hace colectivo. Claro. Y así, no sé, me interesa, de todo lo que cuentas, ¿a ti qué es lo que más te toca? Cuando lo leíste dijiste, hostia. Hay una frase que él dice que de repente me impactó mucho, la tengo también en el programa de mano, porque es... él dice que la primera vez que salió del campo, que consiguió, porque él crece con el sueño y con la esperanza de conocer a su padre, que no ha conocido nunca, y a Italia, que conoce a través de las palabras de su madre, que es albanesa, que le relata los cuentos que le hacía el padre a ella el tiempo que estuvieron juntos. Entonces es como un doble cuento que le llega y él se crea su propio cuento. Y entonces luego se crea Italia también con el cuento de otro personaje que está dentro, que es el sastre del campo, que es un calabrés del que aprende no italiano ya, sino ya calabrés, un dialecto de la zona de sur de Italia. Entonces todas estas varias identidades que se van construyendo y para eso, esa esperanza. Entonces esa frase dice, cuando llega a Trieste encuentra unas palomas, les da de comer y vuelan. Y dice que tiene una alegría tan grande porque en Albania las palomas se las comían y en Italia eran libres. Entonces, y esa frase está, en esa frase está un poco toda la mirada de Tonino, esta mirada cándida de una persona que descubre el mundo por primera vez, ¿no? Y eso creo que le da mucha humanidad y eso creo que me impactó sobre todo. Y tan difícil, ¿no? O sea, no sé, como intérprete, meterse en la piel de alguien que no conoce el mundo, eso tiene, ¿no? ¿Cómo has trabajado eso? Yo, en ese sentido, el teatro de narración juega mucho con eso. Hay unas palabras de uno de los maestros de Baliani, que es el autor de Colás, que juega mucho con el asombro y el jugar con esa mirada de niño que nos hace descubrir las cosas, porque en ese caso, desde ese punto de vista, cuando tú estás contando las cosas, las ves con esos ojos, como si fuera la primera vez que los estás viendo. Y eso el público ve eso también. Y entonces es un descubrimiento mutuo y conjunto. O sea, trabaja el asombro Claro. todo el rato, ¿no? Sí. Sí. Estar ahí, descubrir las cosas por primera vez. Y eso también como intérprete, al final, lo que hacemos es un poco eso, ¿no? Cada vez que estás haciendo el espectáculo, pues tiene que ser la primera vez para ese personaje, no para ti como actor, pero... Qué bueno, interesante. ¿Y a ti, Juanma? O sea, de historia absolutamente fuerte ya de por sí, pero ¿qué fue lo que a ti te hizo o en la función misma? O sea, una vez ya terminada, sí, bueno, me quedo con esto, sin sí. esto no... Se descubren muchas cosas. O sea, por un lado, cuando me lo cuenta mi prima, me dice que a su abuelo lo matan cuando tiene 37 años y me lo está contando a mí con esa misma edad. O sea, esa ya fue como el primer pellizco, ¿no? De hostia. Luego cuando leo los escritos hay muchas cosas que los escritos son maravillosos del padre de mi prima sobre su padre asesinado y una de las cosas que me llama mucho la atención entre un montón es el capítulo que llama La persecución más allá de la muerte, que es las multas y los embargos que hacían a las víctimas. Que eso ya me parecía de una atrocidad, casi de un humor negro, de bueno, o de incluso poner multas por no ir a trabajar, ¿no? O sea, entonces, porque no figura como muerto, porque no, una frase que se dice es oficialmente muerto, usted no está oficialmente muerto, ¿no? Y entonces, Claro, está en una cuneta. claro, descubrir los desaparecidos, que por un lado los desaparecidos son aquellos que no se sabe dónde están, pero también los que se sabe dónde están, pero no se han cumplido los requisitos que te pedían para inscribirles como desaparecidos. Entonces, descubrir todo eso, darme cuenta de la ignorancia que tenía de aquel entonces, fue el mayor detonante para
para esta historia, claro, para hablar de esto. Y una cosa, ¿cuántos años tenía el hijo del señor B? El hijo tenía 6 años. 6 años. El padre de tu El prima. padre de mi prima, 6 años. ¿Y luego cuándo empezó a escribir estos escritos de que tú hablas? Pues empezó, él dice que también es muy fuerte que acabó de escribirlos a los 83 años. Es verdad que él empezó mucho antes y además trabajaba en el Ministerio de Justicia y empezó mucho antes a documentarse y a hacer una investigación muy exhaustiva de todo. Pero en los propios escritos está fechado con lo terminó, él se autodefinió como testigo y dice que lo terminó de escribir a los 83 años. Que es también tremendo todo ese tiempo, ¿no? Y, sí, es todo muy fuerte, muy emocionante y es todo ese cúmulo, pues es lo que dan ganas y lo que me lleva a contar la historia, ¿no? Y luego todo lo que vas descubriendo ahí, lo que hemos hablado antes de mi otro abuelo que aparece, entonces ya la documentación no es solamente de ese lado, también es documentación con la familia, y hablar con mi familia, con los hijos de... mi madre no vive, sería hija de este abuelo, pero con mis tíos, con mis tías, hablas de mi abuelo, de cómo era, de cómo tal. En ese caso hay cosas que le descubres con eso. A mí me pasó que hace poco, mi abuelo murió hace tiempo, que tenía 13 años, y nadie sabía que él había estado de partillano en la resistencia italiana. Nadie lo sabía, pero mi madre descubrió, tenía una foto ahí que no se entendía porque estaba con un uniforme militar, pero no había hecho soldado, en fin, que él estaba en las brigadas de partillano y lo descubrió en un archivo. Pero yo no sé ni siquiera si mi abuela lo ha sabido en algún momento o lo sabía, pero no se contaba. No se contaba. Esas cosas que no se cuentan. Mi abuelo estuvo, claro, hay un momento que le nombro, estuviste en toda la guerra, la revuelta de Asturias, la guerra civil, la división azul, mi abuelo estuvo también en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, es mi abuelo del alma, yo le recuerdo con mucho amor y teníamos un vínculo muy fuerte, pero esa realidad estaba ahí y ese pasado era ese, ¿no? Era ese. Y ahí es donde el proceso me ha permitido asomarme, mirar, rebuscar, remover, interpretar, buscar matices, tratar de entender todo esto, ¿no? Y con todo esta maravilla de documentación, de historias que está ahí y que compartir, ¿no? Así tan generoso. ¿Qué nivel de tocamiento de pelotas hay cuando la gente dice otra vez la memoria? O sea, no, porque ¿cómo que otra vez la memoria? Sí, ¿Cómo? Con todo lo que hay detrás, con las historias tan divinas dentro de lo trágicas y lo horrorosas, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿qué os pasa por el cuerpo? Porque yo creo... Sí, o sea, yo creo que hay como un poco de impotencia de decir, joder, pero ¿en serio seguimos con esto? Sobre todo con el tema de la guerra civil, porque hay una frase que también aparece, el tema de reabrir heridas, que a mí eso me genera mucho conflicto, porque digo, ¿cómo coño dicen reabrir si no se han cerrado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es que eso va a estar ahí presente mucho, debe estarlo y va a seguir ahí porque no se ha cerrado, porque no se ha puesto mirada, porque no se ha tratado como se tenía que tratar. Yo no entro en que se tenía, o sea, puedo pensar que se podía haber hecho mejor, pero puedo entender que con esas circunstancias se hiciese así. Pero ahora, en este presente, vamos a ese pasado de otra manera. Nadie dice otra historia de amor, ¿no? Otra historia de no sé qué, otra historia del día a día. Me gustan más o menos, pero es que es el nivel de tocapelotas cuando hay una belleza absoluta y cuando hay, yo creo que una conexión, porque eso, todos somos nietos, todos somos hijos, algunos sean padres o no, y también lo bonito de la universidad. Estoy hablando de Italia, Albania, pero o sea, ¿no? Que hay algo, pues si lo pensamos aquí, es para contar historias. Y para eso se elige un escenario. Entonces, porque hay un tope de odio. Claro, sí. Desde mi punto de vista hay dos cosas, ¿no? Una es dar a conocer estas cosas que aún nunca está de más. Porque al final es como si nos olvidáramos o sea, no sé, hay que saber.
Hay que saberlo para que no ocurra o vuelva a ocurrir, que volverá a ocurrir a lo mejor de otras formas, pero no se puede olvidarlo. Y por otro lado está la conexión que puede crear la humanidad de los personajes que pueden aparecer en una escena, como decías, pues padre, hijo, todos hemos sido. Y en mi caso, por ejemplo, es muy fuerte esta relación de padre a hijo. Y es algo que nos toca a todos, y en mayor o menor medida, ¿no? Los padres que han sido más presentes, los padres que han sido menos presentes en nuestra infancia. Yo, por ejemplo, por suerte, pues mis padres, los dos, han sido siempre muy presentes en mi infancia y los recuerdo siempre con mucho cariño. Pero entiendo también ese anhelo, ¿no? De conocer a esta persona que te ha generado y tú no conoces. Hay muchos casos así. Yo conozco a un amigo mío, un muy amigo, que no conoció a su padre hasta los 35. Porque había ido, pues era un hijo de estos que de una noche y pues la madre quiso tener, pero el padre ni tenía relación con ella ya. Y él fue buscándolo hasta que lo encontró en Panamá. Que era un mega ingeniero que estaba ahí con no sé qué. Y entonces pues se hizo también, tuvo este viaje físico también de ir a buscarlo, pasó por Amazonas. O sea, hay un montón de historias ahí, ¿no? De todo esto. Entonces al final es condensar y construir pues una historia íntima para que en realidad resuene a muchas personas. ¿Y por qué elegís, voy a meterle también, por qué elegimos el escenario, ¿no? El teatro como el lugar sagrado para contar esto y no otra disciplina artística? ¿Por qué el escenario? ¿Qué es lo que tiene? No, lo sabemos, pero vale la pena. Vale la pena venga y vea por qué tiene que ser el escenario y no otro formato. Sí, yo es lo mismo que te iba a preguntar a ti. O sea, ¿por qué eliges el teatro? Por un lado, porque es el lugar donde sé, o sea, donde me siento cómodo, donde sé moverme y donde entiendo que yo puedo aportar. Y claro, creo que el escenario permite un montón de recursos que otras disciplinas o desconozco o creo que no. Y me parece el lugar de convocatoria donde juegue la imaginación del espectador con lo que estamos contando. Y el lugar para reflexionar, para dialogar. Además, a nosotros nos gustaría abrir luego la función a conversaciones, a debates de olvido y memoria, lo hemos llamado así, sobre lo ocurrido, ¿no? Entonces, me parece que es el espacio, que es el lugar donde quiero creer que hay todavía tenemos mucha libertad. Sí. Que probablemente en otros medios no tanto, ¿no? Entonces va por ahí. Coincido en muchas cosas que dice Juanma, esto de tener un espacio común, ¿no? Entre el performer, digamos, y el público, en el que se crea un tiempo diferente. Y entonces se da una posibilidad de comunicación diferente. O sea, no es lo mismo para mí una película en la que puedo ver en la pantalla de mi casa, tumbado en el sofá o tomándome cualquier cosa, a elegir salir de casa, intentar conectar con otras personas y elegir estar allí en ese momento para compartir algo con alguien más. Y entonces yo creo que también hay un nivel de compromiso diferente. Sí, ritual que requiere ir al teatro. Sí, como que se comparte más, ¿no? Y algo que habláis los dos de la humanidad, ¿no? De esta historia, para compartirlo es el sitio. Claro. Hoy está en Juanma, mañana está Ricardo. A ver... Sí, volviendo también un poquito, ¿no? A lo de... a eso, ¿no? A la memoria, de lo que se ha hablado de la memoria o no se ha hablado de la memoria. ¿Cómo lo abordáis vosotros para que tenga algo especial o no, o que siga el mismo tono de cómo se habla de la memoria? Está claro que si metéis el humor, ya se está metiendo un elemento que no se ha solido utilizar en otros casos, ¿no? O sea que es...
¿Cómo abordáis vosotros, no? Eso, para que no el nivel de toca pelota no esté ahí muy alto, vamos a hablar de la memoria histórica con todas las letras y lo voy a abordar así porque es lo que me gustaría a mí que... Pues ya lo he visto en otro momento y he dicho, mira, pues así sí, así me... No, por un lado eso, lo que dices del humor, que me parece clave y cuando me recuerdo cuando hicimos una lectura que estaba José Sánchez Sinisterra y hablaba de esto, de que qué gusto ver o escuchar en ese caso una obra donde no es el teatro cejijunto, decía él, ¿no? Como que nos ponemos cejijuntos para hablar de determinados temas, lo que decías tú antes también, ¿no? Y entonces yo creo que el humor en ese sentido alivia mucho. Y creo que aunque el humor puede ser muy serio también, y creo que eso nos lo permite contarlo, lo que decía antes, de la perspectiva de ser los nietos de aquellos días, que hay un paso de tiempo y nos permite abordarlo sin tanto condicionante y quizá con menos carga. Y entonces yo creo que eso ya es otra forma de abordar, inevitablemente es otra forma de mirar allí y de abordar la memoria, porque en el caso de nuestra historia quizá hay menos carga de aquello, que no significa que no haya que reivindicar o que no se cuenten injusticias que se cometieron y que todavía sí, pueden pero haber, desde otro lugar, desde otro sitio. Y yo creo que va por ahí ese tipo de memoria que es la que propone en este caso señor B. En mi caso es un poco diferente, ¿no? En el momento en que tú tienes el personaje de ese nieto que se enfrenta a eso, entonces tiene ¿no? esa distancia puede crear. En mi caso es el personaje que aparece justamente desde ahí. Entonces tiene que estar, ¿no? Muy pegado a los hechos. Pero yo creo que ahí el punto diferente vuelvo a la palabra de la humanidad, porque es lo que le da una mirada diferente. O sea, no es eso. Por un lado, no es estar siempre ahí, sí, porque él cuenta, por ejemplo, que se imaginaba que jugaba fútbol en el campo y se lo pasaba muy bien de niño. Y por otro lado es el hecho de no acusar. O sea, para mí, en este caso, por ejemplo, el personaje no hace en ningún momento una acusación a nadie. O sea, no dice, sois unos cabrones porque me habéis encerrado. No hay nada de eso. O sea, está enfocado desde, oye, esto es lo que me ha pasado, os lo voy a contar. Yo le he puesto una introducción que es una canción tradicional napolitana, que el texto de repente se me vino ahí una cosa que dice, yo no entiendo a veces qué sucede. La canción se refiere a otra cosa. Pero luego dice un filósofo, hablemos, que si lo hablamos, si razonamos, a lo mejor lo entendemos. Entonces, un poco eso, o sea, yo me he puesto ahí para entender esto y dar un punto de vista de una persona que ha pasado por ahí, filtrada por la ficción, pero es decir, esto es lo que me ha pasado. Yo no culpo a nadie, ni digo nada, pero esto es lo que ha pasado. A ver qué hacemos con esto y a ver si lo podemos mantener. Pero si no lo contamos, a lo mejor podemos llegar a pero si no lo guardamos, Exacto. queda guardado, ¿no? Ahí sí que ya no se puede hacer nada más. A ver, ¿qué queréis contar? O sea, de aquí así, o qué queréis contarnos entre nosotros, entre vosotros, algo, vamos a lo mejor un poquito de silencio, ¿no? Lo típico que llega a casa y dice, no he dicho esto. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No he nombrado a mi cara. Yo creo que no se ha dicho, eso sí, bien la fecha, lo típico, porque yo lo paparrucho, pero la hora y demás. Entonces, Juanma, tú. Hoy a las 7:30, mañana a las 7:30, pasado mañana a las 8:30 y la semana que viene, viernes, sábado y domingo, mismas horas, estamos. En el Teatro del Barrio, señor B, algunos desastres de una guerra. O sea, este fin de semana y la semana que viene. Señor B. Muy bien dicho. ¿Y usted? Pues Italianeses, los sábados a las 22:15 en el Teatro del Barrio, 4 sábados a partir del 14 de enero hasta el 4 de febrero. O sea, ¿se puede hacer doble? Es verdad. Bueno, ¿No? un plazo. Eso sería... Y después nos tomamos todos algo juntos aquí en la sala de los balcones para hablar de esto.
Porque eso que decías tú, ¿no? Que a mí me Y el pasa después, muchas ¿no? veces, claro, es muy bonito cuando son teatros así, en que hay un contacto y en el que se crea un público también que es de casa, ¿no? De poder tener al final una charla, hablar, contestar preguntas, hacer preguntas a tu vez. A mí me ha pasado con la otra función, con Colás también, porque genera muchas reflexiones y en esta también espero que sea así. O sea, podría ser un programa doble y luego triple con lo que es la cervecita o con lo que sea Pues nada. aquí, porque estaría bien, ¿no? Las dos obras pueden... Totalmente, sí, sí. Algo de equipo y un solo, como decimos aquí también, ¿no? Pero con una línea... Sí, esta historia, por lo que nos toca en nuestro país, ya sabemos las ganas que luego, por experiencia de haber hecho la función, de las ganas de la gente, que la gente tiene luego también de hablar y de compartir lo suyo. De hecho, hemos abierto una propuesta a través de las redes del Teatro del Barrio, donde abrimos a que la gente pueda contar su historia de la guerra civil, qué nos quiere contar, qué nos cuentan. Entonces, de ahí esa intención de abrir esas charlas, esos debates y lo que dices tú, hablarlo, que se queda guardado, no pasa nada, se De manera informal, ¿no? De manera de... Sí, vamos a hablar. Y que no haya miedo de hablar, que todavía, ¿no? Se diga, ay, ya no, tenemos que hablar, con miedo, sin miedo, con vergüenza, sin vergüenza. ¿Y las redes cómo se hacen? Está ya en el Instagram del Teatro del Barrio, entonces hay un post y ahí la gente comenta. Y ya tenemos unos cuantos de la gente comentando sobre su experiencia de la guerra civil, de cómo lo vivió su familia. Incluso creo que estamos haciendo una promoción con eso, para las entradas. Muy. Pues yo creo que con esto y un bizcocho nos vemos aquí en el teatro hoy a las 7:30. Hoy a las 7:30 y el sábado a las 10:15. 10:15. Muchísimas gracias. Gracias.